Buenos días. Pues realmente para mí es un gusto estar acá nuevamente. Había tenido la oportunidad de visitar este escenario, me refiero al escenario de este congreso en el año 2008. Había hecho una presentación sobre unos temas también que están un poco relacionados con lo que voy a presentar hoy. Eso quiere decir que he seguido trabajando en esos temas. Y pues nada, antes que cualquier cosa, hacer un agradecimiento muy especial tanto al Colegio de Ingenieros Topógrafos, por supuesto a su ingeniero Marco Antonio, a mi querido y estimado amigo Julián, al Colegio Federado, que pues tuvieron a bien invitarme a hacer una presentación. Tienes razón, Diego, esto se siente un púlpito acá. Bueno, yo voy a hablar un poco, voy a retomar un elemento central que trató Diego sobre un aspecto. Diego nos invitaba a pensar en 3D, la dimensión del espacio en 3D. Yo voy a hacer una presentación cuando el colegio me invita, dentro del desarrollo de distintas actividades que he venido haciendo, dije, bueno, ¿qué voy a llevar a Costa Rica que valga la pena por lo menos presentar algo en términos del escenario, del auditorio, de todo este conjunto de profesionales tan intensos? Yo también soy ingeniero, digamos un ingeniero primo hermano de ustedes, de la mayoría de ustedes soy ingeniero civil, ¿sí? Y es una cosa curiosa, nosotros los ingenieros civiles tradicionalmente intervenimos el territorio probablemente como pocas profesiones lo hacen. Y algo nos enseñan a medir y algo nos enseñan a entenderlo en realidad. Pero yo diría que los ingenieros civiles usualmente descartamos la noción del territorio, lo damos como dado y nos sentamos en él para transformarlo y hay que decirlo, muchas veces destruirlo. Un poco en esa percepción es que desde mi desarrollo profesional me vinculé más a tratar de entender el territorio y me he dedicado más a los temas no tan tradicionales de la ingeniería civil. Pues bien, un tema que quiero proponer hoy es una cuarta dimensión, Diego, la del tiempo. O sea, vamos a pensar en 3D, pero también hay que pensar en el tiempo, en la dinámica. Las cosas dinámicas, el territorio tiene una dinámica. Y una dinámica en el tiempo, no solamente se transforma espacialmente. Pues he decidido traer una experiencia que es muy reciente. En la actualidad estoy asesorando a la Secretaría de Planeación Distrital, que es de Bogotá, que es como la instancia que hace la planeación urbana de la ciudad, porque estamos desarrollando una serie de estudios y ejercicios para entender el fenómeno metropolitano de Bogotá. Bogotá hoy es una ciudad, ya le mostraré los datos, pues relativamente grande en el contexto latinoamericano. Hoy somos cerca de 8 millones de habitantes, pero hemos dejado de pensar en el fenómeno metropolitano. Obviamente que como casi todo, incluyendo la dimensión temporal, el fenómeno metropolitano hay que entenderlo en esa temporalidad. Hoy estamos viendo una nueva fase de lo que tradicionalmente se llama la metropolización, que ya voy a contar algunas cosas de esto, y el trabajo que he venido liderando en la Secretaría de Planeación de Bogotá ha sido entender este fenómeno metropolitano y tal vez la parte interesante que me parece acá, y retomando un poco la noción del ingeniero topógrafo, gestor de la información territorial y facilitador de toma de decisiones, voy a presentarles algunas cosas aparentemente muy locales de Bogotá, pero esencialmente más que presentar los temas técnicos que tengo, es pensar en esa dimensión temporal, pero también pensar en que cómo podemos construir información o cómo podemos usar información para tomar decisiones en el territorio. Ese es un poco, yo creo que el sentido de lo que les voy a presentar. Bueno, esta es la presentación. La parte que yo les voy a presentar, esto es una publicación que acabamos de sacar, la dirigí, la coordiné yo, la denominamos la región metropolitana de Bogotá, una visión de la ocupación del suelo, y ha sido muy polémica, lo cual quiere decir que por lo menos en ese sentido valió la pena hacerla, valió la pena hacer los estudios, por una razón muy simple. La palabra metropolitano tiene muchas dificultades políticas en nuestro contexto, porque Bogotá tiene un régimen especial, es un distrito capital. Lo que pasa es que nosotros casi nunca acuñamos
el apellido DC, digamos, pero en realidad tenemos una particularidad especial y por lo tanto los municipios que están alrededor de Bogotá, que se mueven con otro régimen institucional, entre otras, asociados a la regulación del suelo, como lo estábamos hablando ahora con Ignacio, genera, pues detrás de esto está el elemento central que es la renta del suelo y las decisiones que sobre él se ubican. Entonces ha generado mucha polémica porque hay una resistencia muy grande a formar un área metropolitana de Bogotá. Un área metropolitana que por supuesto existe de hecho, totalmente, ya les mostraré, pero que no hemos podido gobernar y que tenemos serios problemas para gobernar. La parte que yo les voy a presentar se refiere a esta primera, la presentación, la publicación la hicimos en 3 partes. Una de ellas es que nos tomamos el trabajo, la segunda no se las voy a presentar, pero algunos resultados se los mostraré, que me parece muy importante. Creo que para todos nosotros en Latinoamérica es más o menos común la figura del plan de ordenamiento territorial. Nosotros también lo tenemos, es el gran instrumento y diría yo la gran institución con el que cuentan los municipios. Nosotros tenemos más o menos un régimen parecido, hay municipios, cada municipio tiene un plan de ordenamiento territorial. Pero construir región a partir de la planificación tan municipalizada es definitivamente un asunto muy complejo, más aún si se trata de estos fenómenos de metropolización. La presentación la voy a presentar la voy a hacer en 4 partes. Un poco los voy a contar el contexto de la metropolización de la región metropolitana, pero quiero que siempre tengan de por medio el uso de la información. Digamos, nosotros tenemos unos sistemas de información más o menos importantes, jamás suficientes, pero tal vez lo interesante es que a veces no se requiere la potencia de un sistema, sino la intencionalidad para ver a partir de los datos. Eso es un poco el ejercicio que hemos hecho. Yo les voy a presentar lo que significa la movilidad, la dinámica de la movilidad, que entre otras considero yo que es una expresión fundamental de la dinámica de los territorios. Si uno quiere entender esa dinámica temporal y esas transformaciones territoriales, creo que hay que entender la movilidad. ¿La movilidad de quién? De las personas, por supuesto, porque obviamente las cosas se pueden mover. Estas, por supuesto, son una consecuencia digamos, derivada de la organización espacial de las sociedades y de la movilidad de las personas. Por un lado, pues para conocer un poquitico quiénes somos y cómo somos, hoy esto es el año pasado en realidad, Bogotá es de una ciudad de cerca de 7 millones, casi 8 millones a hoy, seguimos creciendo, ya con unas tasas no tan elevadas, pero seguimos creciendo a una tasa del 1.4. Concentramos cerca del 16% del empleo del país. Esto es importante porque nosotros, a pesar de ser obviamente la ciudad más importante, no hiperconcentramos tanto, intuyo yo que puede pasar con esta gran área metropolitana, donde estamos aquí ubicados, o como pasa con el caso de Perú, en Lima, donde hace una hiperconcentración o una concentración muy grande del tema laboral y el tema económico. Bogotá lo hace, pero no tanto. Hay otras ciudades importantes, ya les mostraré. Pero de todas maneras, lo que sí es cierto es que Bogotá es esta parte negra y esta parte gris, porque nosotros tenemos pues un territorio rural. Y todo lo que ustedes ven acá es de lo que yo voy a hablar. Todos estos son municipios y ocupaciones de ciudades que hoy conforman esto que hemos llamado el ámbito de la región metropolitana. Pero nosotros obviamente nos ubicamos en una región, en un contexto importante, donde obviamente la relación población y economía están de la mano, donde hay más población tiende a haber mayor concentración económica. En el caso de Bogotá, pues la bolita no representa exactamente la dimensión, y esto es porque pues simplemente el tamaño de la economía es proporcionalmente mucho más grande y se nos saldría del mapa. Espérate que... Nos hemos configurado también en una región de múltiples ciudades. Esto para que ustedes se hagan una dimensión de escala. Ahora lo estábamos midiendo con el Google Earth, que ayer tuve la oportunidad de escuchar interesantísimas presentaciones asociadas con sistemas de información, con plataformas tecnológicas y con el uso en la gestión pública, pero a mí me fascina Google Earth. Yo creo que Google Earth es una herramienta. Cuando yo estudié fotogrametría en la universidad
y dije, ¿qué tal yo hubiese tenido Google Earth? ¿No? El Google Earth creo que ayuda mucho. Ahora estábamos midiendo un poco la extensión de por lo menos longitudinal de la gran área metropolitana de San José, o esta gran área metropolitana, y más o menos estábamos midiendo 50 kilómetros, con ¿cuántos habitantes? Seguramente 2 millones, 2 millones y medio. Bueno, pues para que ustedes se hagan una idea, 50 kilómetros más o menos es esto. Y nosotros tenemos un aglomerado de una cantidad de ciudades grandes y pequeñas alrededor de esta escala subregional que hemos llamado. La metropolización. De esto, como en casi todo, hay literatura académica que nos dice qué es una cosa o qué es otra cosa. En realidad, ¿qué es? ¿Cómo hemos interpretado nosotros el fenómeno de metropolización? Es un fenómeno socioespacial y económico que interrelaciona dos o más unidades espaciales susceptibles de ser distinguidas con criterios administrativos y que usualmente se da entre una gran ciudad, que se constituye como la ciudad núcleo, supongo que en este caso es San José, con seguridad, y unas demás unidades espaciales que en el caso de la gran área metropolitana serían los municipios, Heredia, etc. Digamos, para que nos hagamos una idea, porque el fenómeno de metropolización, por lo que percibo en esta región, es muy importante. Tal vez el elemento más interesante es la mutua dependencia. Dependemos. Seguramente aquí hay regiones hacia el norte, hacia la frontera con Nicaragua o hacia la frontera con Panamá, donde esas regiones dependen en la provisión de comercio, en la provisión de bienes y servicios desde esta gran área metropolitana. Pero las relaciones en las áreas metropolitanas generan mutuas dependencias entre los municipios y la ciudad núcleo. O sea, no solamente es en un sentido, sino que opera en doble sentido. Por ello, pues quería como presentarles un poco esquemáticamente qué es esto. Esto imagínense que es un plano en 2D, por supuesto, de lo que es un gran núcleo urbano y unas ciudades allí que empiezan aparentemente a orbitar alrededor de este núcleo urbano, donde genera un área de influencia. Esto pues es antiguamente conocido, quienes, sin supuestos, Ignacio, pero los economistas, digamos, hay un gran economista que se llamó el modelo Thünen, von Thünen, que fue alemán, que desarrolló un primer gran modelo económico. Yo no sé si ustedes lo conozcan mucho, pero es un modelo que además representa el espacio y la localización. Es una cosa fantástica. Y desde entonces ya se hablaba de lo que era la noción del hinterland o una zona de influencia que generan estos núcleos urbanos principales. Estos, por supuesto, que en principio empiezan a radiar una serie de relaciones socioeconómicas, culturales, políticas, tecnológicas alrededor de estos cascos, pero indudablemente el fenómeno empieza también a tomar la otra dirección. O sea, ahí, en esa mutua dependencia es lo que uno pudiese interpretar como el fenómeno de metropolización, y que nosotros nos dimos en la tarea, en esta publicación, en estos estudios, tratar de entender de qué estamos hablando de esa mutua dependencia. Cuando a mí me preguntan como ingeniero civil si sugerimos autopistas, trenes, infraestructuras de transporte, lo primero que yo pregunto es ¿qué problema vamos a resolver? ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? Y probablemente el problema que vamos a resolver es entender esa dimensión que expresa la movilidad. Lo primero es que tendríamos que resolver la movilidad, pero lo segundo y tal vez lo más importante es que la movilidad no es ni más ni menos que una expresión tanto del ordenamiento territorial como de la ocupación del suelo. O sea, nosotros nos movemos en función de cómo se configura el territorio y nuestros movimientos transforman esa configuración del territorio. Nosotros para eso, pues digamos que nos dedicamos a concentrar en hacer un estudio en lo que ya es específicamente hemos llamado la región metropolitana, que como suele suceder es heterogénea, tiene una cantidad de municipios más grandes en términos de población, pero también es heterogénea en términos del Producto Interno Bruto de esos municipios. Y uno se da cuenta, por ejemplo, aquí ya digamos la heterogeneidad, hay unos municipios relativamente más grandes, pero
los que empiezan a desarrollar económicamente y los que tienen mayor dinámica están más cerca de ese núcleo urbano. A partir de la construcción de esto, uno se puede inventar muchísimas cosas. Hay unos autores que ya han tratado de medir la metropolización. Nosotros usamos un concepto sobre índice de metropolización. Utilizamos dos grandes variables, la variable dónde nacieron las personas y la variable dónde vivía hace 5 años, a partir del último censo que tuvimos en Colombia, que fue realizado en el año 2005. Esto lo que nos permitió fue hacer un mapeo de cómo es el fenómeno de metropolización, y lo que uno se da cuenta es que efectivamente la región es de un extremo dinámico, y como vemos acá, entre más oscuro, esto es un ejercicio de colorear a partir de la unidad municipal con un GIS, pues nos está mostrando con qué tipo de municipios generamos unas relaciones de metropolización más importantes. Quiere decir que con estos municipios no solamente hay una ocupación común y conjunta, sino que además generamos esa relación en doble vía de la que hablaba al comienzo. En contexto, digamos, nosotros hemos dividido, esto es un ejercicio, no me voy a detener acá porque lo que quiero es un poco el trasfondo de lo que hay detrás del ejercicio. Nosotros decidimos tomar alrededor de 33 municipios, unos de escala, que es donde se localiza más la ocupación. Para quienes no conocen Bogotá, les voy a explicar muy rápido la geografía. Nosotros estamos ubicados cercanos a los 2.700 metros sobre el nivel del mar. En promedio tenemos menos oxígeno, por ejemplo, que acá, pero adicionalmente pues la temperatura es un poco más baja, digamos, es un poco más fresco, ¿cierto? Somos una gran meseta o una gran planicie que se ubica en este sector, y tenemos unos cerros que hacen parte de la estructura de la cordillera. Esto es del sistema de los Andes, y aquí hay un gran reservorio de agua y unas grandes fuentes hídricas. Incluso que creo que en Costa Rica algo se presenta, el sistema de páramos. Nosotros tenemos unos páramos muy importantes porque ya se ubican cercano a los 3.800, 4.000, se generan una cantidad de agua y son unos ecosistemas muy importantes. Y pues es precisamente, esta parte, me devuelvo un momento, esta parte es la de mayor dinámica, aquí es donde se genera el gran desarrollo urbanístico y donde se generan las relaciones, pero quisimos también tratar todo este mundo, que son municipios mucho más pequeños, una población más pequeña, pero que nos abastecen fundamentalmente de lo más importante en este territorio, que es el agua. Aquí se produce básicamente el agua que todo este sector de desarrollo urbanístico consume. Por lo tanto, decidimos incluirlos dentro del análisis que estamos, porque lo que estamos proponiendo en realidad es un modelo de ordenamiento de escala metropolitana. Son 13 municipios, no me voy a detener en ellos porque pues ustedes no conocen esa minucia, pero tal vez lo importante es que hoy podemos decir que somos una región de 9 millones de habitantes, que representa cerca del 20% de la población del país. Y hicimos un modelo geográfico y un modelo dinámico, y a partir de las proyecciones censales y algunos análisis urbanísticos nos permite pensar que en el 2030, o sea, a la vuelta de la esquina, son 15 años, vamos a ser cerca de 11.300.000. Esto es una cosa importante. Tenemos que planificar para esa cantidad de personas, y no tenemos instituciones para hacerlas. Ese es como el llamado, y pues un poco el llamado, lo que les estoy presentando acá, es cómo a través de información geográfica y análisis espacial es posible por lo menos dar pistas hacia dónde quisiéramos concebirnos hacia futuro. Estas son nuestras tasas de crecimiento poblacional. Fíjense que nosotros todos en conjunto, este es el ámbito metropolitano, esto es Bogotá, estamos bordeando entre el 1.5 y el 2% de crecimiento anual, que por supuesto esto es alto, es muy alto. Julián me decía ayer que Costa Rica puede estar cerca al 1.2 tal vez,
Pero obviamente que esto es alto, planificar con estas tasas es alta, pero tal vez lo que también es importante rescatar es que nosotros ya pasamos un gran periodo de explosión demográfica y estamos en un proceso de reacomodamiento. Estamos en un punto sensible porque realmente, probablemente, como solemos decir los ingenieros, por aquí se aproxima una asíntota donde va a suavizarse ese crecimiento poblacional. Bueno, estos son datos muy cercanos. El PIB de Bogotá es casi el 25-26% del país, pero toda esta región representa el 30-31% del PIB. Por lo tanto, y ese ha sido el llamado que nosotros hemos hecho a la ciudadanía, a las sociedades, si no logramos planificar esta región, estamos poniendo en riesgo no solamente la subsistencia de 11 millones de habitantes, 11 millones y medio, sino además pues, buena parte de la productividad del país. Voy a contarles un poco la movilidad y para hablar de movilidad lo primero hay que pensar un poco en la configuración metropolitana. Como les decía, tomamos la información del censo 2005 y algo que quienes estén familiarizados en el argot del transporte o en los temas de movilidad se usa mucho, es una encuesta de hogares de movilidad. Esto es un instrumento muy útil, realmente unas ciudades como el tamaño o esta área metropolitana como la de acá deberíamos estar pensando en hacer unas encuestas de movilidad por lo menos cada 5 años, porque es que esto nos mide estas dinámicas tan importantes y nos empieza a entender antes que pensar en grandes autopistas o en grandes sistemas de transporte, en realidad de qué problema es que estamos hablando. Voy a presentarles unos datos muy rápido. Esto es, digamos, los análisis de migración de cuántos bogotanos salieron a vivir a su región metropolitana. Y vemos que el fenómeno es muy importante. Esto lo hicimos con los datos del 2005, del censo. Y así como una parte de nuestro territorio nos abastece agua, también nos abastece de población. Mucha parte de la población llega a migrar a Bogotá. Hay un fenómeno en este sentido. Volvimos a utilizar el mismo índice de metropolización. Es una cosa que mide esa mutua relación, esa mutua dependencia, y pues nos permitimos ver con algo que en los temas de movilidad se llama el motivo de viaje, y vemos que, por ejemplo, los fenómenos de metropolización cuando es motivo estudio es distinto a cuando es motivo trabajo. Quiere decir que cualquier diseño de autopista, de sistemas de transporte masivo, pues debe entender estas dinámicas, y usualmente pues donde estudia hay gente más joven, ¿sí?, donde trabaja, fíjense que tenemos configurado y por lo tanto los sistemas de transporte deben entender o deberían entender un poco estas dinámicas. Aquí hicimos un análisis sobre generación y atracción de viajes, que es un típico ejercicio que se hace en estos análisis de movilidad. Esto para entender que ha venido cambiando el panorama. El panorama ha venido cambiando porque es esta dimensión temporal que es la invitación a tenerla en cuenta en este ejercicio. Y ha venido cambiando porque una razón que creo que en las anteriores presentaciones fue tan evidente. El suelo es un recurso finito. En la medida en que, por lo menos en la perspectiva, digamos, de plano, empiece a escasear, se vuelve más costoso, más apetecido y la gente quiere más. Pues bueno, nosotros estamos viendo indudablemente un proceso de agotamiento del suelo, por eso pues la ciudad se ha venido densificando mucho. Le comentaba ahora a Diego, la densidad de Bogotá puede ser cercana en promedio a 200 habitantes por hectárea. Esto es una densidad bastante alta. Y curiosamente hemos venido teniendo unas densidades que se ubican en esta zona periférica y la apuesta a la que le está haciendo hoy la administración de Bogotá es a tratar de los nuevos procesos migratorios a relocalizarlos acá y a controlar un poco estos fenómenos de expansión. A mí me sorprendía, digamos, el territorio tan extenso y expandido que tiene la gran área metropolitana de San José. Claro, Diego me decía caer en cuenta en una cosa que me parece muy importante. El tema sísmico condiciona mucho los procesos de edificabilidad. Pero más allá de eso, digamos, siempre va a haber una tentación a hacer
hacer un área expandida. A mí me sorprende porque más o menos la ocupación del suelo de la gran área metropolitana de San José podría ser similar a la región metropolitana de Bogotá, con la diferencia que nosotros tenemos por lo menos 3 o 4 veces más la población. Eso para que se hagan una idea de los procesos de densificación y cómo eso transforma los fenómenos de ocupación del suelo. Y ya con la medición de la encuesta de movilidad, que además se hizo una cosa muy importante, sería que se haga además no solamente en el casco urbano, en los centros municipales, sino que debe hacerse de manera regional. Esto fue un esfuerzo que se hizo en el año 2011, tratamos de medir cómo nos movemos, cómo se hace una encuesta de movilidad a grosso modo. Se van los hogares, se hace un muestreo, estadísticamente hay un ejercicio muy importante antes de esto, como cualquier encuesta, se van a los hogares, se zonifica, se supone o parte de que esto es una muestra representativa, se hace la expansión y se asumen el total de los resultados. Pues bueno, esto realmente da resultados muy interesantes, nos da unos análisis que en el argot de transporte se llama viajes, es decir, es la movilidad cotidiana, es como cuando ustedes, quienes hayan venido seguramente de otros municipios, hayan tenido que moverse. Esto lo contabiliza la encuesta de movilidad y esto nos muestra, es una manera de entender la ocupación del suelo. Para darles una muestra, nos dio que la región, nosotros tenemos 17.600.000 a año 2011 de viajes, 17.600.000 viajes. Gestionar esto, créanme que es una tarea titánica. Nosotros, quiere decir que, ¿qué es un viaje? Las personas que hayan salido de su casa hoy y hayan venido acá a este recinto, eso se contabiliza como un viaje. Si ustedes vuelven a su casa, se contabiliza como 2 viajes. Entonces uno más o menos tiene un promedio de unos 2.5 viajes por persona. Y esto, entonces si ustedes piensen que si ustedes son una gran área metropolitana de unos 2 millones, 2 millones y medio, no sé si me estoy equivocando en la cifra, quiere decir que ustedes perfectamente pueden tener cerca de 5 millones de viajes diarios que gestionar. Por eso me comentaba ayer Julián los problemas de congestión que hay acá, porque es que además tengo entendido que la tasa de motorización, o sea, la tenencia de vehículos se ha venido creciendo y eso hace. Y hay una cosa, incluso se ha vuelto como una especie de religión en realidad, y es la guerra contra el carro, la guerra contra el coche, la guerra contra el vehículo. Pero eso tiene un sentido en realidad. No es posible solucionar los problemas de movilidad a punta de utilizar el vehículo particular. Los sistemas de transporte, los transportes alternativos como la bicicleta, caminar, por ejemplo, pero eso se hacen menos eficientes en la medida en que las áreas metropolitanas o las ciudades sean más extensas, porque indudablemente la economía funciona así de simple. Si yo me tengo que desplazar más, me va a valer más, en cualquier modo que me mueva. Bueno, esto es más técnico, no me voy a detener acá. Se construyó una típica matriz origen-destino, lo que uno llamaría en la diagonal, esto para quienes estamos familiarizados con las matrices, son los viajes internos que se mueven entre ellos, y esto es un instrumento muy importante porque los ingenieros de transporte suelen utilizar estas matrices para cargarlas en grandes software y empezar a planificar el transporte. Son ejercicios, no me voy a detener, simplemente para mostrar que a partir de esta información uno puede empezar a caracterizar cómo se mueve. Por ejemplo, a pesar de la expansión que tenemos tan alta, todavía los viajes internos, es decir, los viajes urbanos son más importantes que los viajes entre municipios. Esto es digamos, mapear, como se diría, o establecer datos espaciales a partir de los resultados. Nos dice qué tanto se distribuyen los viajes. Esto ya nos da un patrón de ocupación distinto. Por eso es tan importante esta visión, porque no solamente es esa mancha oscura que uno suele dibujar en un sistema cartográfico, sino que además empezar a entender cómo ello se materializa en los movimientos o en la dinámica de todos los días. También pudimos establecer, digamos, cuáles son los viajes que se hacen con la gran ciudad, que en este caso es Bogotá, cuáles son los viajes que se hacen por fuera de Bogotá,
y nos muestra una cosa que esto en el argot de la ingeniería del transporte se llaman las líneas de deseo. Las líneas de deseo lo que nos están mostrando es hacia dónde tendencialmente yo me muevo, y lo que nos muestra es que efectivamente hay una gran movilidad en estos dos sentidos, pero también hay una dinámica territorial que se está ubicando. Ya les voy a mostrar qué significa eso en realidad. Esos son resultados de generación y atracción. Cuando los pudimos comparar con los del año 2005, vemos que efectivamente hay una transformación. En menos de 6 años se ha venido transformando el territorio metropolitano. Por lo tanto, cualquier actualización que uno quiera hacer cartográfica en estos modelos dinámicos territoriales son muy complejos, porque indudablemente los procesos de urbanización tienden a ser más rápido que la capacidad pública e institucional para poder aterrizar y responder a esto. Bueno, son datos, no me quiero detener allí, son datos de, uno puede hacer un análisis sobre los motivos de los viajes. Una cosa tal vez interesante es que cuando uno habla de los viajes al nivel de una región metropolitana, los motivos cambian cuando uno habla de los viajes puramente urbanos. Y eso también pues, nos muestra las relaciones que existen entre los municipios, si es motorizado, si no es motorizado, también. En fin, no me quiero detener. Uno puede construir lo que también se suelen llamar, discúlpeme, cuencas de alimentación. Nosotros tenemos un sistema de transporte masivo, y lo interesante es que ese sistema de transporte masivo, que infortunadamente hoy es solo urbano, sirve para configurar un proceso de movilidad que se da cotidianamente, es decir, todos los días, y que forma sus propias cuencas de movilidad allí. También uno puede medir, por ejemplo, la accesibilidad. ¿Qué tan difícil es acceder? Yo le preguntaba a Julián cuánto tiempo se demora él en llegar a su oficina, me decía 35 minutos. La accesibilidad puede ser medida en esto. Unas reflexiones finales. Este es el panorama al 2005 de lo que eran las principales regiones metropolitanas. Como les decía, somos la más importante, pero no por eso quiere decir que el fenómeno urbano y metropolitano en Bogotá sea exclusivo de nosotros. Tenemos ciudades y áreas metropolitanas muy importantes. Y esto es lo que ha venido pasando. El suelo urbano regional creció 30 veces en 50 años. Miren lo que nosotros teníamos, éramos en 1938. Miren ya en el año 64 cómo la ciudad se había empezado a formar toda una mancha más suburbana, y hoy un poco el fenómeno que tenemos presente. A partir de esto, pues digamos, el entender la movilidad, pues habría ahora entonces sí que entender esta faceta estática, cómo se expresa esto en usos del suelo. Y lo que nosotros estamos viendo es que este fenómeno de expansión que estamos viviendo en esta región metropolitana está fuertemente inducido no solamente por las dinámicas urbanas y metropolitanas, sino esencialmente también por las decisiones normativas que se están tomando alrededor de los planes de ordenamiento territorial. Una norma que incentiva, vía regulación del suelo, que incentiva decisiones, puede converger al mercado de la construcción, tanto el formal como informal, a la industria de la construcción, pero también, digamos, a fenómenos de relocalización industrial, que son en este caso nuestras manchitas moraditas. Y ya hoy tenemos una región que, digamos, la publicación hace un llamado de atención. Por eso, insisto, el tema de la movilidad como una expresión del territorio, pero también el uso de la información territorial para tomar decisiones. Esto es una mancha, esto es densidad predial, pero rural, del suelo rural de los municipios. Y encontramos unas densidades considerablemente altas para hacer suelo rural, hasta 230 predios por kilómetro cuadrado. Esto es a partir de sistemas catastrales que cuenta, en este caso, el nivel nacional. Bogotá tiene un sistema, pues tiene una entidad, una autoridad y un sistema catastral propio, pero lo que se nos está mostrando es que estas condiciones y esas dinámicas de movilidad indudablemente que tienen una expresión territorial y una razón territorial de ser. Esto, por ejemplo, fue a partir de información catastral de la entidad nacional que administra los registros catastrales, los números de predios y aquellos predios que se han vuelto urbanos. Y por lo que nos muestra es que efectivamente estos son bolitas de temporalidad.
entre el año 90 y el año 2010 y vemos cómo hay municipios alrededor de Bogotá que se han venido transformando en la clasificación de suelos de predios catastrales urbanos y que nos han reconfigurado, se ha venido reconfigurando la ocupación del suelo. En realidad, el mensaje que va es este. Les voy a presentar a propósito de la dimensión dinámica y la dimensión temporal lo que hoy tenemos. Esta es la mancha, esto es lo que hoy tenemos ocupado. Como les digo, la ocupación promedio acá son de 200 habitantes por kilómetro, la ocupación acá puede ser 50 a 40 habitantes. En suelo urbano y suburbano se nos han venido ocupando, se nos está expandiendo. Para nosotros esto es de preocupación. No porque la expansión per se sea un fenómeno nocivo, sino porque para nosotros tiene dos elementos sustanciales. Uno, cada vez es más difícil gobernarlas, porque cada municipio es un reinado propio con su propio alcalde, con sus propias normas, con su propio plan de ordenamiento territorial, pero también porque estamos realmente tocando, primero, suelos que tenían algún nivel de vocación agropecuaria, pero también elementos constitutivos de la estructura ecológica que se están viendo afectados fuertemente. Se nos han venido incrementando las parcelaciones en suelos rurales campestres, se nos están camuflando procesos de urbanización vía vivienda campestre, en realidad, sin un sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios que compensen digamos, las necesidades urbanísticas que tenga. Y a través de las vías y los corredores se nos han venido generando, se nos han venido generando las vías como nada, son los grandes vectores que inducen los fenómenos no solamente de movilidad, ojo, sino de ocupación del suelo. Ese es como el tema que, digamos, nosotros encontramos en esta faceta, en esta parte del estudio. Y el planteamiento que uno se hace es, bueno, y a partir de todo esto, ¿cuál sería el camino para planificar? Este es el mapa del sistema viario o el sistema vial que estamos intentando ponernos de acuerdo para planificar. ¿Es insuficiente para el crecimiento vehicular y para la movilidad? Sí, pero tal vez porque es que tendríamos que pensar en dos cosas. Uno, en cómo es que queremos ocupar. Si esta ocupación, como típicamente se llama, es esta mancha de aceite que se expande, usualmente los sistemas de transporte público masivos tienden a ser menos eficientes. Las líneas amarillas son las líneas de los trenes de cercanía que estamos estructurando, pero que tenemos una preocupación y es en la medida en que estas líneas, en que el suelo se ocupe de esta manera, las líneas son menos eficientes. Esta es simplemente una presentación, como una experiencia más bien, no quise por eso ser como tan localista. La presentación era localista, pero básicamente lo que quería presentarles era cómo a partir del ejercicio de gestionar información territorial y poder establecer elementos puede uno tomar decisiones del territorio a pesar de las dificultades institucionales y a pesar de los retos políticos que siempre hay detrás de esto. Muchísimas gracias.